orar al Señor. Buenas tardes. Padre Celestial, cuán bueno eres, Señor, con nosotros. Gracias porque tu amor no cambia, tu amor no mengua. Señor, gracias por ese amor con que nos has amado a través de Cristo y en Él nos das todas las cosas. Rogamos tu bendición para este tiempo que vamos a ver tu palabra. Dirígenos a través de tu Espíritu Santo, líbranos de malas interpretaciones, Señor. Gracias porque tú siempre nos fortaleces a través de tu palabra y siempre hay una palabra, Señor, con la cual tú nos alientas, nos confirmas, nos fortaleces. Te rogamos porque nada nos perturbe, fortalece nuestros cuerpos y también nuestras almas. A través de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Tomen sus lugares. Primer libro de Samuel, capítulo número 28. Es uno de los pasajes, creo yo, que tienen o causan más controversia dentro del cristianismo. ¿Fue Samuel o no fue Samuel quien se apareció en este momento? Y yo voy a tomar la postura de Martín Lutero, cuando dijo que había pasajes de la Escritura que son tan difíciles, dijo él, de los cuales yo me reservo mi comentario. Y la verdad es que no es mi intención hablar de ese tema. Quizás algunos pensaron, bueno, qué tema tan interesante, ¿no? ¿Fue Samuel o no fue Samuel? No, no es así. No vamos a hablar de este asunto por el momento, ¿sí? Sino más bien a leer nuevamente la historia de Saúl. Nos encontramos con cosas que son lamentables espiritualmente. Leer la vida de Saúl, recordar la historia de Saúl, el primer rey de Israel, hay en esa historia cosas que son lamentables espiritualmente hablando. Saúl había sido elegido por Dios para ser el primer monarca de su pueblo Israel. En 1 Samuel, capítulos 9 y 10, se narra cómo Saúl llegó a ser el primer rey de Israel y cómo fue ungido por el profeta Samuel. Ustedes recordarán que él se encontraba buscando las asnas de su padre llamado Cis. Le acompañaba uno de sus siervos. Allá va Saúl con uno de sus siervos buscando las asnas, no las encontraron, llegaron a un cierto lugar y su siervo le dice a Saúl, en esta ciudad hay le llama varón insigne, refiriéndose a Samuel. Y esta expresión me gustó tanto, referirse al siervo de Dios, al profeta Samuel, como un varón insigne. Y le dice a su siervo, el siervo a Saúl le dice, vamos con él nos va a decir, nos va a declarar las cosas que sin duda vendrán. Y Saúl, de una manera, accede, dice, pues a ver, vamos a ver. Dice, ¿pero qué le llevamos al profeta? No tenemos nada que llevarle, no tenemos así como que un obsequio, vamos a ir a consultar lo que les llevamos, solamente tenemos unos panes. Ustedes conocen esa historia. El caso es que llegan a la casa de de Samuel, a donde está el profeta, el varón insigne, el siervo de Dios, y un día antes Dios le había dicho a Samuel, 1 Samuel 9:16, le dice Dios, mañana a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Y ese día, cuando llegó Saúl a la casa de Samuel, del varón insigne, ese día fue ungido por rey de Israel, algo que él no se esperaba. Samuel obedece a Dios, lo unge por rey. Sin embargo, la vida de Saúl y la historia de su reino, en el paso del tiempo se va deteriorando, van cambiando las condiciones, y después de 40 años que reinó Saúl, la historia de Saúl, ¿te acuerdas cómo termina?
¿Cómo terminó la historia de este hombre que fue ungido de Dios? Por eso dije que la historia de Saúl está llena de cosas que son espiritualmente lamentables, porque él terminó en un suicidio. Cuando le dice a su siervo, cuando ya la guerra con los filisteos se había complicado tanto, dice, mira, le dice a su siervo, quién sabe si sería el mismo siervo, sería otro siervo. Es una buena pregunta, ¿no crees? Sería el mismo siervo que le acompañaba a buscar las asnas, era como su damo de compañía, el que al final está con él en el día de esa batalla con los filisteos. Cuando se empeoran las cosas, le dice, saca tu espada y traspásame, para que no se diga que los filisteos. Y dice el siervo, no voy a hacer eso. Y entonces Saúl saca su espada y se deja caer sobre ella. Qué lamentable el que esta historia haya terminado así. Les decía yo que pues hay tropiezos espirituales, situaciones lamentables en la historia de Saúl, y me llamó mucho la atención a mí cuando estaba yo leyendo las Escrituras, y mi mirada se fijó en el versículo número 5 del capítulo 28 de Primero de Samuel. Y de ahí surge el título de nuestro tema, Un corazón turbado. Y de eso vamos a hablar en esta tarde con la ayuda de Dios. Dice Primero de Samuel 28:5: y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón, pero en gran manera. Esta expresión me llamó mucho a mí la atención, porque llegó Saúl al lugar donde Dios no quiere que lleguemos nosotros. Me refiero a tener un corazón turbado. Cristo dice, allá en el Evangelio de Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Y el Señor sabe, porque nos conoce, que es un corazón turbado. Y quiero que entendamos en la historia de Saúl, ¿cómo es que llegó a este punto de tener un corazón turbado y lo que le sigue? Turbado en gran manera. ¿Cómo llega a este punto este hombre de tener un corazón turbado? Ahora, lo que dijo Cristo en San Juan 14, no se turbe, si es 14, sí, ¿verdad? Creo que estoy en lo correcto. No se turbe vuestro corazón. Cristo dice, no tengas un corazón turbado. ¿Cómo llegó Saúl a este punto al que Dios no quiere que lleguemos? Y decía yo que cuando el Señor Jesús nos dice a nosotros, sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, es porque también creo yo que estamos en el riesgo de que en algún momento nuestro corazón se llegue a turbar. Y entonces esto es preventivo, que no se turbe nuestros corazones. No pasó mucho tiempo en la historia de Saúl, después de que fue ungido, cuando hace algo, y aquí está la primera cosa. Voy a mencionar tres de esas situaciones que son lamentables espiritualmente. La primera cosa que veo yo en la historia de Saúl es cuando usurpa las funciones sacerdotales. ¿Cómo llegó a tener un corazón turbado en gran manera? ¿Cómo llegó a ese punto Saúl? Bueno, pues aquí está lo que le pasó en el transcurso del tiempo. Una de las cosas que hace es usurpar, tomar el lugar que no le corresponde. Cumplir funciones que no le competen a él como monarca. Y esto lo narra, vamos a nuestras Biblias, Primero de Samuel, capítulo 13. Primero de Samuel, capítulo 13, el texto número 9. Cuando salen a pelea, a una guerra, siempre en las batallas sus peores enemigos o los más constantes eran los filisteos, como en este caso, Primero de Samuel 13:9. Cuando la batalla está arreciando, Samuel le había dicho, espérame, yo voy a llegar allí. Y cuando ve que el pueblo comienza a asustarse, cuando la batalla está complicándose, dice 1 Samuel 13:9, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y sacrificios pacíficos, y ofreció holocaustos.
Ese día ofrece el holocausto, decíamos, usurpando, ocupando las funciones que no le correspondían. Y creo que este es el primer punto. ¿Cómo llegó a tener un corazón turbado? Porque hacía lo que no le correspondía. Porque usurpaba, ocupaba el lugar que no le correspondía. Ese mismo día llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Y lo censura muy fuertemente, le dice Samuel: locamente has hecho. Y por esto que tú acabas de hacer, Jehová se ha buscado un varón según su corazón, el cual será capitán de su pueblo. Y poco a poco, había pasado apenas 2 años de su reino, de los 40. Fíjate cómo de inmediato cayó en esta situación espiritual lamentable, usurpar las funciones que no le corresponden. Y su reino comienza a decaer, pero trae como resultado una mala relación con Dios. Inmediatamente Samuel le dice: mira, tú has hecho locamente. Dios se ha buscado un varón según su corazón, el cual será capitán de su pueblo. A partir de ese momento y de esas situaciones, Dios comenzó a callar cada vez que Saúl quería consultarlo. Buscaba a Dios y el Señor ya no le respondía. Primero de Samuel 14:37. ¿Sí? No solo en el capítulo 28, donde vamos a ver ahorita que Dios tampoco no le responde, Dios ya no le responde. Cuando uno comienza a descuidar su relación con Dios, estos son los resultados que trae. Así que, queridos hermanos, aquí la enseñanza es: no descuides tu relación, no descuidemos nuestra relación con Dios. Primero Samuel 14:37. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Y la Biblia dice: mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Por esto que hace Saúl, y que Samuel dice: locamente has hecho, se descuida la relación, la comunión con Dios, y esto trae consecuencias. El descuido de nuestra comunión con Dios, hermanos, trae consecuencias. Saúl consultaba a Dios, Dios ya no le respondía. No hay nada más lamentable que el descuidar nuestra comunión con Dios. No sé cómo te sientas tú ahora, pero no descuides tu relación, o no descuidemos nuestra relación con Dios. Así es como fue avanzando Saúl a llegar hasta tener un corazón perturbado en gran manera. Segunda cosa, Saúl ahora se vuelve desobediente a Dios. Primero de Samuel 15. Voy a leer los primeros 3 versículos, donde Samuel dice a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Viene como que una oportunidad, ¿sí? Así es Dios, Dios da oportunidades, Dios da tiempo. Dice que el Señor no tarda su promesa, sino que es paciente dando oportunidad. Tenemos un Dios paciente que nos da oportunidad de enmendar las cosas, de mejorar nuestra relación con Él. Dice aquí Samuel, oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdame de lo que Amalec hizo a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas, ovejas y camellos y asnos. Y allá va Saúl contra Amalec, pero no obedece a Dios, no cumple la palabra de Jehová, lo que le está indicando Samuel, sino que reserva animales. Dice Saúl: pues vamos a guardar estos animales, están tan bonitos que vamos a llevarlos al sacrificio, vamos a llevarlos para sacrificarlos a Jehová. Cuando regresa Saúl de la victoria contra Amalec, se encuentra con Samuel nuevamente y le dice Samuel: ¿de dónde vienes?
Y dice Saúl, vengo de obedecer la palabra de Jehová. Y Samuel le dice, ¿cómo? Dice, sí, vengo con Amalec. Y Samuel dice, ¿y qué es ese balido de animales que escucho allí? Y entonces Saúl dice, bueno, es que mira, al atacar a Amalec encontramos estos animales tan bonitos que los llevamos para el sacrificio a Jehová. Y de ahí el pasaje donde le dice Samuel, ¿y tú crees que Dios se agrada más de tu ofrenda que de tu obediencia? ¿Tú piensas que vas a agradar más a Dios ofrendando que obedeciendo? Escucha lo que dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Viene en decadencia. Primero usurpa las funciones sacerdotales, ahora desobedece a Dios. Y uno dice, ¿cómo llegó a tener un corazón turbado en gran manera? Mira, hermano, este fue el proceso, este fue el camino que llevó Samuel. Fue descuidando su relación con Dios, desobedeció al Señor. Dios ya no le respondía. Se rompió esa comunión. Y eso es lo que lo está llevando a tener un corazón turbado en gran manera, a donde Dios no quiere que tú y yo lleguemos, a donde Dios no quiere que nosotros estemos en esa condición, ese descuido de la vida espiritual. Leo el versículo 11 de 1 de Samuel 15, donde dice el Señor, pésame de haber puesto por rey a Israel, por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbróse Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El mismo Samuel lamenta cómo está viviendo Saúl, las cosas que está haciendo Saúl. Decíamos, esas cosas que espiritualmente son lamentables. Samuel ahora se pasa una noche clamando delante de Dios por la vida de Saúl, toda la noche, porque dice el Señor, le dijo Dios a su siervo Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. ¿Cómo estaba esa relación con Dios? Estaba deteriorada. La pregunta sigue allí, ¿cómo llegó Saúl a tener un corazón perturbado en gran manera? Precisamente haciendo estas cosas. Ahora desobedece a Dios. Él piensa que ofrendar es mejor que obedecer a Dios. Y a veces pensamos de esta manera, ¿no? Que hacemos ciertas cosas que le agradan a Dios. En la mañana me llamó mucho la atención que nuestro hermano Carlos en la escuela dominical citaba casi esta frase, ¿no? Cuando dijo, tú como hijo quieres agradar a tu papá, haz una sola cosa, obedécelo. ¿Y crees que sea coincidencia en que Dios nos diga lo mismo en 2 ocasiones, en diferentes cultos por diferentes hermanos? Dios quiere nuestra obediencia. Somos desobedientes, somos rebeldes para con el Señor. No estamos censurando a nadie, estamos analizando una vida que nos muestra que si no cuidamos de nuestra comunión con Dios puede irse deteriorando nuestra relación con el Señor. No descuidemos. Hemos estado insistiendo mucho en esta parte de no descuidar, hermanos, nuestra relación con Dios. Ahora, después de esto, después de que Samuel le dijo a Saúl, mira, Dios no se agrada de tu ofrenda como de tu obediencia. Dice el versículo número 35, 1 de Samuel 35,
que después de esto, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ya no lo volvió a ver. Samuel y Saúl no se volvieron a ver. Ahora, comento esto por lo del capítulo 28, que Saúl va con la pitonisa de Endor y quiere ver a Samuel, porque la Biblia dice que ya no lo volvió a ver después de esa exhortación, de esa reprensión tan fuerte, cuando le dijo: Dios no se va a agradar de tu ofrenda tanto como de tu obediencia. Después de ese día no se volvieron a ver. Y esto, dice un comentarista que consulté, esto le causó a Saúl un vacío espiritual. Era como un niño dependiendo de Samuel, siempre dependiendo de Samuel, dependiendo. Cuando dejó de verlo, según el capítulo 15:35, cuando dejó de verlo, esto le causó un vacío espiritual. Ahora, de esto también quiero que nosotros aprendamos algo. No podemos depender de una persona. Nuestra vida espiritual no puede estar apoyada en una persona. Dependemos directamente de Dios. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Él es el que pastorea nuestras vidas. No podemos, si bien un pastor, un consejero, un hermano, ¿sí?, dice Berna, con integridad, con respaldo espiritual, puede sernos de mucho apoyo. Hermanos, no podemos caer en una codependencia como la de Saúl para con Samuel, ¿sí?, que después de que lo deja de ver causa un vacío espiritual, y en ese vacío espiritual, no digo que no los haya, hay vacío espiritual cuando tú ya no oras, hay vacío espiritual cuando tú ya no lees, hay vidas con vacíos espirituales porque ya no están en la iglesia. Y eso, hermanos, deteriora nuestra comunión con Dios. Y este vacío espiritual en la vida de Saúl lo va a llevar a la tercera cosa que quiero comentarles y que veo yo en las Escrituras, que es lo que lo llevó a tener un corazón perturbado. Después de que siente ese vacío espiritual, viene la tercera cosa. Ahora Saúl va a consultar a una pitonisa. Una mujer que tiene espíritu pitónico, como la que vimos en la mañana, la muchacha que allá en Filipos le decía a Pablo y a Silas: estos son siervos de Dios. Ese espíritu pitónico que, fíjate, desde aquí y hasta allá continúa, y a la fecha yo me preguntaba, ¿todavía habrá espíritus pitónicos obrando? Respuesta sí. Respuesta sí. Hay tiendas, negocios que se dedican a estas cosas. A veces uno dice, y venderán estas figuras tan grotescas, y venderán todo esto para hacer brujería, para hacer... De verdad es sorprendente, un mercado completo, ¿no?, dedicado a esas cosas. Y uno dice, ¿y habrá quien las compre? Pues por eso las venden. Y esto sigue funcionando de esta manera, ¿no? Qué lamentable. Y entonces Saúl va a caer, porque uno diría, bueno, ¿puede un cristiano caer a lo mejor en alguna desesperación? Yo escuché una historia de alguien que decía que se volvió bruja nada más por querer saber quién le había robado algo a alguien. Yo no sé qué tan real sea esto. Estamos hablando de alguien que conocía del evangelio, se volvió bruja o algo así. Llegué a escuchar que porque le robaron su dinero y dijo, yo quiero saber quién es, y se metió en eso y terminó en eso. Aguas. Tengamos cuidado, porque Saúl ahora, con ese vacío espiritual y con esto que había venido deteriorando su relación con Dios, vamos, ¿qué quiero decir? Miren, hermanos, si uno se descuida espiritualmente, tu comunión con Dios de verdad puede ir de mal en peor. A lo mejor al Señor al final les da la oportunidad de arrepentirse, ¿no? Porque así es la misericordia de Dios. Y a veces estribamos en nuestra doctrina de decir, es que la salvación no se pierde. Sí, no se pierde, pero tu comunión con Dios sí, mi comunión con Dios sí, y se puede deteriorar hasta este punto. Entonces ahora Saúl, al final de su vida,
y al final de su reinado va y actúa con ese corazón perturbado, porque les dije que me llamó mucho la atención, que Saúl tenía un corazón perturbado. Primero de Samuel 28:5. ¿Cómo llegó hasta ahí? El ungido de Dios. Obviamente no fue de la noche a la mañana. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Por eso hay que perseverar y tenemos que ser constantes. Dice Pablo, constantes en la oración, ¿no? Constantes en todas las cosas que son con Dios. Pero bueno, esto es una lucha constante. Las guerras contra los filisteos en la vida de Saúl pues era la constante. Ahora Saúl, al ver que los enemigos nuevamente se habían juntado para pelear, para venir contra Israel, Saúl tiene un problema mucho más grande, y el problema aquí no son los filisteos, el problema es su vacío espiritual. Ya no vio a Samuel. La Biblia dice aquí que Samuel había muerto, le habían llorado, le habían guardado luto. Saúl se queda con eso. Y el problema aquí no son los filisteos, el problema es su corazón. Ese corazón turbado que tiene Saúl, tenía esos vacíos espirituales en su corazón. Y entonces va Saúl y pregunta con sus siervos y dice: necesito que me consigan a una mujer, a alguien que tenga, versículo 7, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella por medio de ella y pregunte. Y sus siervos le dicen: sí hay una, allá, una mujer en Endor. Y Saúl se disfraza, conoces la historia, va y llega y le dice, se entrevista con la mujer, y la mujer pareciera que de verdad hace lo que tiene que hacer, y dice: ¿a quién quieres que te haga venir? Y Saúl le dice: llámame a Samuel. Y aquí está lo controversial del pasaje. Les decía yo al principio: ¿fue Samuel? ¿No fue Samuel? ¿Lo hizo la mujer? ¿No lo hizo la mujer? Me reservo el comentario. Lo que quiero solamente comentarles es cómo llegó Saúl a ese punto de hacer ahora el consultar a una mujer con espíritu pitónico. Llega con su corazón turbado. Y la historia dice que esta mujer pues de repente ve venir a ese varón, dice: veo dioses que suben de la tierra, lo que acabamos tú y yo de leer, lo estoy citando literal para que no haya interpretación de ningún tipo. Según lo que está sucediendo en ese momento, ya les dije, no vamos ahorita a aclarar si fue Samuel o no fue Samuel. Pero lo que sí me llama mucho la atención son las palabras de Saúl cuando está hablando con el muerto. Yo le voy a llamar el muerto. ¿Qué le dice en el versículo 15? Cuando le dice aquí Samuel, estoy citando literal: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió. En esto es lo que quiero reflexionar. Que el mismo Saúl dice: yo estoy muy congojado. ¿Y cómo no va a estar congojado si tiene un corazón perturbado en gran manera? Él mismo dice: yo estoy desesperado, ya no puedo, ya Samuel no está, yo necesito que me hagas venir a Samuel. Y cuando supuestamente está hablando, dice: es que yo tengo, dice aquí, yo estoy muy congojado. Y no solamente Saúl está reconociendo que tiene congoja, que su corazón está perturbado. Sí, la misma mujer vio a Saúl en esta condición. Vean el versículo 21. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndole en gran manera turbado. ¿Cómo estaba Saúl? Su corazón turbado. Dice: es que yo estoy muy congojado. La mujer lo ve, versículo 21, y le dice, viéndole en gran manera turbado. ¿Cómo estaría Saúl con ese corazón turbado? Y por eso dije que es lamentable en la historia de Saúl estos momentos, lamentable espiritualmente, cómo se fue deteriorando, hasta llegar, decía yo al principio, al punto donde Cristo dice: no se turbe tu corazón. Queridos hermanos, si alguno piensa estar firme, mire y no caiga. ¿Tenemos luchas? Sí, las tenemos.
Tenemos que perseverar, tenemos que ser cuidadosos de nuestra vida espiritual. Estamos hablando de un hombre que fue ungido, de un hombre que tenía todo para ser un triunfador, ¿no? Dios estaba con él, era muy alto, además de alto, era guapo, ¿sí? Era de buen parecer, Dios estaba con él. Tenemos a Dios a nuestro favor. No podemos descuidarnos, no podemos llegar, decía, al punto donde Dios no quiere que lleguemos. No se turbe vuestro corazón. Esto dice el Señor. Su corazón los llevó a tomar, ese corazón turbado los llevó a tomar decisiones muy equivocadas. Cuando uno está turbado, cuando la mente está agitada, cuando el corazón está turbado, uno no está en la capacidad de decidir. ¿Por qué terminó Saúl como terminó? ¿Cómo estaba su corazón? Eso lo llevó a quitarse la vida, a tomar su espada y dejarse caer sobre su propia espada. Qué lamentable historia, de verdad, de un hombre que gozó de la unción de Dios, que llegó hasta tener un corazón perturbado por las decisiones equivocadas, por los descuidos espirituales, por los vacíos espirituales. Ve las terribles consecuencias. Y sin lugar a duda que tenemos un enemigo, pues que genera todas esas cuestiones a lo largo de nuestra vida. Queridos hermanos, tenemos que luchar, tenemos que perseverar. No es fácil la lucha, pero Dios está con nosotros. Y esta historia que está en la Biblia está para nuestra enseñanza, está para nuestra admonición, para nuestra exhortación, para que nosotros tengamos ese cuidado. ¿Por qué las vidas de los hermanos se deterioran, se van alejando, se van apartando, se pierde? ¿Sí? Vuelva a tu primer amor. Es lo principal. Mira, el mundo va a pasar, a veces nos enfocamos tanto en ciertas cosas. No, lo más importante es Dios. Primero Dios, después Dios y siempre Dios. Que Dios nos bendiga, nos ayude, nos fortalezca, nos confirme, que nunca nuestro corazón esté turbado. Dios nos guarde, que el Señor ponga en ti paz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú siempre tienes una palabra para consolarnos, para animarnos, para enseñarnos. Y ver la historia de Saúl, Señor, terminando con un corazón perturbado, haciendo las cosas, Señor, que tú no, sin lugar a dudas, no querías que ocurrieran. Sálvanos, ayúdanos. En esta tarde-noche ese es nuestro clamor. Tú conoces nuestras vidas. Como dice el salmista, sabes, Señor, hasta nuestro levantarnos, nuestro sentarnos y levantarnos. Conoces nuestra salida y nuestra entrada. ¿Y a quién más, Señor? ¿A quién más podemos ir en nuestra necesidad, en nuestra aflicción? A lo mejor en nuestros vacíos espirituales. Ayúdanos a depender solamente de ti. Pon paz en nuestros corazones. Pon sabiduría en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Moldea, Señor, nuestro carácter, nuestra personalidad. Restablece la imagen de Cristo en nuestros corazones. Ayúdanos a cultivar nuestra comunión contigo. Ayúdanos a orar, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a leer tu palabra. Ayúdanos a estar cerca de ti, Padre nuestro. Los días son malos. Que no perdamos el enfoque, que no perdamos, Señor, lo que es principal en nuestra vida, que es nuestra comunión contigo. Oramos por la iglesia, oramos por los hermanos, por aquellos que están desanimados, por aquellos, Señor, que están débiles espiritualmente, que no decaigan. No nos gustaría ver, Señor, historias como esta. Tú no las quieres, así que ayúdanos, bendícenos. Padre Santo, exhórtanos y ayúdanos a perseverar, manténnos fieles en tus caminos. Inclina nuestros corazones, Señor, hacia tu palabra.
y ayúdanos también para que nuestros hijos puedan estar también en este camino que es Cristo. Guárdanos del mal. Señor, nos encomendamos a tu gracia infinita y lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.